Hola compañeros, somos el equipo número 2. Está conformado por una servidora, Monzón Garcilaso Vanessa, y nuestras compañeras Morales Lainez Lisbeth y Pinzón Ramírez Esperanza. El tema que vamos a tratar es el de síndrome antifosfolípido. Bueno, en pantalla pueden ver la forma en la que clasificamos el contenido de nuestra presentación. Y bueno, daremos inicio hablando primero con la definición. La guía de práctica clínica nos define el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, SAAF, como una enfermedad protrombótica, autoinmune y sistemática, que se va a caracterizar por estar asociada sobre todo con trombosis vascular, que puede ser venosa, arterial o ambas al mismo tiempo, abortos de repetición, líbedos reticulares, que es una manifestación cutánea, trombocitopenia, anemia hemolítica y alteraciones neurológicas que están asociadas directamente por la elevación de los anticuerpos antifosfolípido. Han de saber que dentro de este gran grupo de los anticuerpos antifosfolípido se encuentran los siguientes tres tipos de anticuerpos, que serían los anticuerpos anticardiolipina, ya sea de inmunoglobulina G o M, el anticoagulante lúpico y el anti-beta 2 glucoproteína 1. Ya iremos hablando sobre ellos un poquito más adelante. De mientras, lo importante es que comprendan que los anticuerpos antifosfolípido pues abarcan estos tres tipos de anticuerpo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, no se menciona mucho en las fuentes bibliográficas. No obstante, me encontré con un artículo bastante interesante en el que se mencionaban todos los datos que pueden ver en pantalla. De forma muy general, decía que en la población puede haber una prevalencia del 1 al 5% de esta en cuanto al síndrome antifosfolípido, una incidencia de 5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año y una prevalencia que va de las 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, los anticuerpos antifosfolípido los podemos encontrar positivos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en un 13% van a estar positivos en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular, en un 11% en pacientes con infarto agudo miocardio, 9.5% en pacientes con trombosis venosa profunda y en un 6% en pacientes con morbilidad del embarazo. Pero también han de saber que estos anticuerpos podrían llegar a encontrarse positivos en pacientes que estén sanos. Y algo que nos podría interesar es saber, bueno, entonces, estos pacientes, ¿qué tanto riesgo tienen de llegar a una trombosis? Bueno, pues esta fuente bibliográfica nos menciona que el riesgo que tienen es menor a un 1%. Es un riesgo demasiado bajo. Pero quiero que noten aquí la gran asociación que tiene este síndrome con el lupus eritematoso sistémico, ya que del 40 al 50% de estos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico van a tener el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Y bueno, como datos adicionales, también se nos mencionaba que de la prevalencia de estos anticuerpos, más o menos se encuentran los porcentajes que pueden ver en pantalla, y que el encontrarlos positivos en estos porcentajes elevados sobre todo, pues nos van a desempeñar un porcentaje que va del 20 al 50% de que ese paciente nos haga trombosis. Y bueno, han de saber que existe también una versión, un tipo de síndrome antifosfolípico denominado como catastrófico, que es, pues, digamos que bastante alarmante porque cuando este se presenta puede ser letal. Y bueno, menos del 1% de los casos de este tipo de síndrome son de la modalidad de esta catastrófica, nada más para que lo vayan tomando en cuenta. Bueno, y encontré otra fuente bibliográfica que nos mencionaba datos, bastantes casos sobre la epidemiología en México.
Se nos mencionaba en un artículo de revisión bibliográfica en el que pues buscaron reportes de casos clínicos en Internet que abarcaban del 2003 al 2020 y se tuvieron los siguientes resultados. Encontraron 27 casos, dentro de los cuales 16 eran de tipo primario, 10 estaban asociados al lupus eritematoso sistémico y uno a esclerosis sistémica. Con todos estos datos los analizaron y pudieron comentar o dar a entender que hay una tasa de prevalencia en México, esto en el año del 2022, de 2 casos por cada 10 millones de habitantes y una mortalidad que va del 68%, simplemente tomando en cuenta estos 27 casos que encontraron, ¿no? Entonces, pues también mencionaba esta fuente bibliográfica, lo que pues ya bien podríamos concluir al tratar de indagar y darnos cuenta de que no hay una estadística en la población mexicana, que sería que pues estos casos, si es que se están presentando, están subreportados y que identificarlos por parte de los médicos generales, etcétera, y reportarlos, pues ayudaría bastante a que se mejoren las estrategias diagnósticas y también terapéuticas en nuestro país. Bueno, en cuanto a la etiología, han de saber que se menciona que es un padecimiento autoinmune, ¿no? Pero su etiología es desconocida. Simplemente se logra comprender que pues hay diferentes factores que están asociados, como los de tipo ambientales en relación a infecciones, los hormonales, y entre esto es importante resaltar que tienen pues mayor prevalencia en las mujeres, y genéticos, que está asociado con moléculas del complejo de histocompatibilidad y el gen HLA. Y bueno, en cuanto a la patogenia, hay bastantes datos a destacar. Primero, pues comprendamos que los anticuerpos eh, antifosfolípido son una familia heterogénea, ¿no? Como ya mencionábamos, están conformados por 3 como subtipos y estos son pues inmunoglobulinas que van a reconocer diferentes componentes o factores proteicos, que pues no deberían de hacerlo, ¿no? Por eso se desempeña esta enfermedad autoinmune. Y bueno, en cuanto a la glicoproteína 1, o también conocida como apolipoproteína H, esta tenemos que tener muy en cuenta que es una proteína que participa en procesos fisiológicos de anticoagulación. Es decir, esta digamos que es la proteína totalmente asociada a que una de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad sea la trombosis. Y bueno, esta se encuentra de forma fisiológica en todos los individuos. No obstante, pues en estos pacientes se encuentra afectada por los anticuerpos que la atacan, ¿no? Y bueno, hay diferentes mecanismos patogénicos, pero han de saber que precisamente porque la etiología es desconocida, en su mayoría las fuentes bibliográficas refieren estos datos como en investigación, como teorías, etcétera. Pero bueno, pues se sabe en general que hay una alteración de los mecanismos de coagulación y de anticoagulación. Entre ellos, datos muy importantes, así a modo de resumen que les quise compartir, fue que los anticuerpos van a reconocer proteínas de tipo C, S, trombomodulina, y esto es lo que va a alterar como tal al sistema de coagulación y pues nos va a generar este estado protrombótico. Y bueno, algo muy curioso también aquí, que no era muy aceptado todavía, está como en estudio, es que hay anticuerpos que van a atacar a la anexina B. Y esta es una proteína que tiene un papel muy importante trombomodulador en la circulación placentaria.
Entonces, viene siendo uno de los mecanismos que nos va explicando el por qué se dan abortos repetitivos en esta enfermedad. Bueno, también hay una asociación con un mecanismo patogénico relacionado con los monocitos, las células endoteliales, daño tisular que está asociado pues a esos anticuerpos fosfolípidos, en los que, bueno, como pueden apreciar, los anticuerpos que nos van a afectar a la beta 2 glucoproteína 1 se van a unir a los citotrofoblastos y esto va a afectar su capacidad invasiva, como pueden ver. Entonces, esto afecta la evolución de el embarazo y por lo mismo, pues llega un momento en el que no hay una buena circulación y ocurre un aborto. Así como también se desenvuelven otros factores como un estado proinflamatorio que aún no es muy aceptado porque se menciona que esta enfermedad simplemente tiene que ver con anticuerpos y este no es muy aceptado el mencionar que es proinflamatorio porque implica la involucración de los linfocitos T, los linfocitos B, que van a tener esta activación alterada, autoinmune, y van a ser como autorreactivos a estas proteínas que ya veníamos mencionando. También se menciona que pueden estar asociados los neutrófilos y que pues la suma de todas estas células que están como induciendo actividad inflamatoria, pues pudieran tener un papel importante también en este padecimiento. Pero les menciono que pues es como de los últimos estudios, todas estas pruebas se han realizado in vitro y pues no es muy aceptado todavía el generalizarlo como algo totalmente cierto, ¿no? Queda como algo teórico todavía. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas. Puede haber pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos y asintomáticos. Es decir, estos pacientes no van a tener antecedentes de complicaciones vasculares ni gestacionales, pero por otro lado también puede haber pacientes con afectación de más de 3 órganos o sistemas, y estos pacientes pues van a tener a lo que se le conoce como SAF catastrófico. Mm, el síndrome antifosfolípido va a afectar a todos los sistemas orgánicos y sus principales manifestaciones van a ser la trombosis venosa o arterial o de vasos finos. Las manifestaciones se van a presentar según la arteria del órgano que se esté obstruyendo. Y la trombosis venosa profunda y el accidente cerebrovascular van a ser las manifestaciones clínicas más frecuentes de este síndrome. Las características de las trombosis arteriales van a ser, en el síndrome antifosfolípido, es que van a ser recidivantes, van a ubicarse en localizaciones inusuales y van a presentarse en pacientes jóvenes. Algunos de los signos cutáneos son la lividez reticular, es decir, la presencia de manchas violáceas en la piel, como las que se observan en la imagen, gangrena y o úlceras isquémicas por obstrucción. Algunos síntomas cardiopulmonares pues van a ser el infarto de miocardio, endocarditis por vegetaciones formadas de fibrina y plaquetas y fibrinógeno, e hipertensión pulmonar, entre otros. Los síntomas neurológicos van a ser generalmente secundarios a un evento cerebrovascular y los síntomas renales pues van a ser por microangiopatía trombótica renal, y esta va a producir una lesión endotelial en los capilares glomerulares, pudiendo presentarse a través de proteinuria y hematuria leve. También pueden presentarse infartos de vaso, hígado, páncreas, suprarrenales, entre otros. Y bueno, la morbimortalidad en el embarazo. Las pacientes femeninas con este síndrome, pues van a tener pérdidas de embarazo que generalmente van a ocurrir pasando las 10 semanas de gestación, aunque pueden ocurrir antes de estas 10 semanas.
Recordemos que normalmente la pérdida fetal temprana suele deberse a defectos cromosómicos y génicos, pero en los pacientes con el síndrome antifosfolípido los fetos son normales, sin defectos de este tipo generalmente. También puede haber la presencia de 3 o más abortos consecutivos sin explicación aparente. El embarazo en las mujeres que padecen este síndrome suele ser normal hasta el segundo trimestre, ya que aquí puede comenzar un retraso, el retraso del crecimiento fetal y puede disminuir el volumen del líquido amniótico. Y es muy importante pues hacer énfasis en que estas pacientes suelen experimentar preeclampsia grave con complicaciones como la eclampsia, es decir, convulsiones, y o el síndrome HELP. Recordemos que este pues va a estar conformado por lo que es la hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas. También pues en estos pacientes puede haber la muerte no explicada de un feto o que pues sus bebés anteriores hayan nacido prematuros, uno o más nacimientos prematuros antes de la semana 34 de gestación. Generalmente esto ocurre por la preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria. Y por último, principal valor predictivo de resultado adverso del embarazo va a estar asociado al anticoagulante lúpico o a los anticuerpos antifosfolipídicos. Y bueno, el síndrome antifosfolipídico catastrófico, pues va a ser una complicación peligrosa para la vida de los pacientes. Esta va a consistir en múltiples trombosis de arterias medianas y pequeñas que van a ocurrir en un periodo de días. Generalmente, pues como ya lo había mencionado hace rato, es que van a estar 3 órganos o sistemas afectados simultáneamente. Las principales manifestaciones clínicas van a ser afectación renal en un 70% de los pacientes, afectación pulmonar en un 66%, cerebral 60%, cardíaca 52% y cutánea en un 47%. Y por último, pues es importante añadir que la insuficiencia suprarrenal aguda puede ser el primer acontecimiento clínico en los pacientes que tengan el síndrome antifosfolípido catastrófico. Continuando con los marcadores de laboratorio, pues tenemos a los reactantes de fase aguda, como es el BCG y PCR elevados. Estos pues generalmente se van a elevar en procesos inflamatorios. También puede haber leucocitosis. En pacientes con este síndrome suelen estar normales estos reactantes de fase aguda, excepto durante la trombosis aguda. También puede haber la presencia de trombocitopenia moderada, es decir, no menor a 50,000. Anticuerpos positivos como lo es el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y la anti-beta 2 glucoproteína. También puede haber la presencia de prolongación de tiempo de tromboplastina. Y para el diagnóstico, para realizar el diagnóstico se requiere que el paciente sufra de un acontecimiento clínico, es decir, ya sea la trombosis vascular o si la paciente es femenina, de las complicaciones en el embarazo. Y a su vez tiene que estar la presencia de un criterio inmunológico o criterio de laboratorio, que viene siendo la presencia persistente de anticuerpos antifosfolipídicos demostrados en un análisis de suero o plasma. Pues en este tenemos el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, ya sea en su isotipo IgG o IgM a título medio o alto, y positivo para anti-beta 2 glucoproteína. En caso de resultado positivo de estos criterios de laboratorio, se deben repetir las pruebas en un periodo de tiempo de 12 semanas o más para confirmar el resultado y descartar que que estos anticuerpos hayan resultado positivos, pues sin relevancia clínica. Y bueno, los anticuerpos antifosfolípidos pues son un valor predictivo muy específico de trombosis, va a estar muy relacionado con el riesgo de trombosis. La prevalencia de estas pruebas positivas pues se relaciona con aumenta con la edad.
de un 10 a 40% de pacientes con lupus eritematoso sistémico, pues van a tener estos anticuerpos positivos y en un 20% de pacientes con artritis reumatoide igual van a tener estas pruebas positivas. Mm, algo que me faltó agregar de la diapositiva anterior es que pueden producirse falsos resultados positivos o negativos en la prueba de anticoagulante lúpico en pacientes anticoagulados con heparina o warfina. Y por último, sobre esta diapositiva, pues estos anticuerpos antifosfolípidos pueden ser inducidos, pueden resultar positivos, ya sea por neoplasias, fármacos y patógenos como el treponema, ya sea sifilítico o no sifilítico, virus de inmunodeficiencia humana, borrelia, leptospira o parásitos. En cuanto al diagnóstico diferencial, en este se debe de excluir lo que son otros trastornos autoinmunitarios, como son los aquellos incluidos en el espectro del síndrome de lupus eritematoso, ya que estos pueden vincularse con complicaciones adicionales que requieren tratamientos alternativos. Además, también se deben de diferenciar con las entidades genéticas o adquiridas que se acompañan de hipercoagulabilidad. En estos pueden estar lo que son las proteínas C y S, el factor de B Leiden y también lo que es la deficiencia de atitrombina. Otras enfermedades, pues es la sífilis, la enfermedad de Lyme, el VIH y la hepatitis C, ya que estas enfermedades causan niveles aumentados de lo que son anticuerpos antifosfolípidos. Otro diagnóstico diferencial es con el síndrome de antifosfolípidos catastrófico. En este, pues, se puede diferenciar ya que aquí va a haber septicemia, va a haber el síndrome pulmonar renal, que este es una combinación de hemorragia alveolar difusa acompañada también con lo que es la glomerulonefritis y va a ser de progreso rápido. También se va a presentar lo que es la vasculitis sistémica, la coagulación intravascular diseminada y la trombocitopenia trombótica, el cual pues este es un trastorno que provoca la formación de coágulos pequeños en los vasos sanguíneos. Para poder diferenciar y hacer el diagnóstico del síndrome de antifosfolípidos, podemos utilizar lo que son los criterios de investigación de Sidney, que tiene tantos criterios clínicos como de laboratorio para poder diagnosticar de manera correcta y que no haya un diagnóstico erróneo con el síndrome de antifosfolípidos. En cuanto al tratamiento, después del primer episodio trombótico, en el caso de que sea una trombosis venosa, se deben de utilizar antagonistas de la vitamina K de por vida. En este caso, pues se utilizaría lo que es la warfarina, que es un anticoagulante que da su efecto debido a que inhibe la producción de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Los factores que van a estar incluidos pues van a ser lo que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Así como también inhibe lo que es las proteínas anticoagulantes, que es la C y la S. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr un INR de 2 a 3 y también es importante considerar que este tratamiento es un tratamiento a largo plazo y que de igual manera su eficacia va a ser así, a largo plazo. En las dosis iniciales se recomienda administrar entre 5 y 10 miligramos durante los primeros 2 días y de manera gradual durante los siguientes días. Además de que también se debe tener en consideración ciertos factores, por ejemplo, que sea un adulto mayor de más de 75 años, múltiples condiciones de comorbilidad, desnutrición, insuficiencia hepática o alteración tiroidea. Se deben de administrar dosis más bajas de este fármaco y además en pacientes con un peso mayor de 80 kilogramos se puede iniciar con una dosis de 7.5 miligramos. En el caso de que sea una trombosis arterial,
Se recomienda tratar con lo que es una dosis baja de ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos por día. Esto con el objetivo de lograr un INR de 3 a 4 o ya sea de 2 a 3. Ahora, en el caso de las embarazadas que tengan este síndrome o que tengan un antecedente de síndrome antifosfolípidos obstétrico o síndrome de antifosfolípidos trombótico, se debe dar un tratamiento combinado, que es el ácido acetilsalicílico con la heparina de bajo peso molecular, pero en una dosis profiláctica. Sin embargo, si a pesar del tratamiento estándar, que sería el ácido acetilsalicílico y la heparina de bajo peso molecular, en dosis profilácticas, y aún así se tienen complicaciones obstétricas, una alternativa sería dar un aumento de la dosis de heparina y ya pasarla a lo que ya es una dosis terapéutica. También se puede administrar lo que es la hidroxicloroquina, 400 miligramos al día durante 5 días, o la inmunoglobulina 4, igual 400 miligramos, sin embargo aquí ya se toma en cuenta lo que es el peso. Entonces sería miligramos por kilogramo por día durante 5 días. En las personas asintomáticas o que tengan síndrome de lupus eritematoso, o ya sea que tengan perfil de antifosfolípidos de alto riesgo, pero sin haber tenido un episodio, pero sin aún haber tenido un episodio trombótico o de morbilidad obstétrica, se debe dar un tratamiento profiláctico de solamente ácido acetilsalicílico. Y ya en el caso más grave de que las personas ya llegan a un síndrome antifosfolípidos catastrófico, se debe dar un tratamiento combinado donde se administren lo que son glucocorticoides, heparina, plasmaferesis y también un tratamiento apropiado para fenómenos desencadenantes como son las infecciones. Por ejemplo, aquí pues también se le agregarían lo que son los antibióticos. Y en cuanto al pronóstico, bueno, el riesgo de trombosis recurrente se va a disminuir con una anticoagulación apropiada y también con, pues con un tratamiento adecuado de acuerdo a las necesidades del paciente. Y estas serían nuestras referencias bibliográficas.